al suo santo nome, luce del mondo, Cristo Signore, lode, gloria a te. Perfecto, muchísimas gracias. En este momento voy a compartir con ustedes, espero que ya estén viendo en este instante, muy bien. Bueno, pues este espacio lo titulé de la espiritualidad humana a la espiritualidad del rostro de Jesús. Realmente, todo esto que hemos abordado durante la mañana y que tan magistralmente nos han presentado, no tendría ningún sentido si no es vivido desde nuestra más profunda experiencia personal, espiritual, y de la cual quiero hablarles porque justamente se trata de un espacio que nos va a permitir recuperar, reencontrar, quizás también resignificar la espiritualidad que somos y estamos llamados a ser. Pues entramos en materia. Muy bien. En primer lugar, quiero contarles un cuento, un pequeño cuentito. Quiero empezar con un cuento. Este cuento trata de un profesor muy, muy, muy conocedor de muchos temas, muy, diríamos, erudito. Este profesor resulta que de alguna manera quería conocer en medio de su erudición a otra persona que había escuchado hablar, que era una persona supremamente sabia, supremamente conocedora de muchas más cosas que a veces que él, dijo, bueno, yo voy a ir a conocerlo. Entonces decidió ir a conocerlo. Este profesor, este sabio al que fue a visitar, vivía en una casita muy, muy sencilla y sí, rodeado de muchos libros. Pues cuando llega, le abre la puerta y muy amablemente lo hace entrar este sabio maestro y le dice, bueno, siga, y este hombre no paraba de hablar desde que comenzó a llegar, y hablaba de todos sus discursos, de todos sus hallazgos, de todas sus conferencias, de todo, absolutamente todo lo que él sabía y conocía y había encontrado en los libros y en sus investigaciones. El maestro sabio le pregunta, bueno, ¿le provoca un tintico? ¿Le provoca una taza de té? ¿Le provoca algo? ¿Quiere tomar algo? Y este señor le dice, bueno, sí, sírvame. Y cuando empieza a servir, este hombre sigue hablando, el profesor sigue hablando, hablando, hablando y no para de hablar, ¿no? Y de repente se da cuenta que este sabio empieza a llenar la taza y la taza sigue llenándose y llenándose, empieza a derramarse el té, empieza a abrir y cuando esto, pues el profesor pregunta, por favor, pare, porque se está regando la taza de té. Le dice, mire, no he parado, porque es que usted desde que llegó aquí no ha parado de hablar. Y si usted quería hablar y conocer y compartir, está tan lleno de cosas que no permite el espacio para que nada más le llegue. Así que, ¿por qué no se vacía un poquito para poder conversar? Y ahí termina, digamos, ese cuento con el que yo quería iniciar. ¿Por qué lo cuento? Porque cuando uno empieza a estudiar el asunto de la espiritualidad, descubre que la persona humana tiene un anhelo profundo de infinito, casi que es parte y constitutivo de ella, ¿sí? Somos anhelo profundo de infinito. Y ese anhelo profundo de infinito solamente se sacia pues con el amor de Dios. ¿Qué sucede? Que en ocasiones nuestras vidas se llenan de tantas y tantas y tantas cosas que no le dejamos el espacio a Él. La idea de este cuento es empezar por ahí, dar el espacio, el privilegiado espacio de nuestro ser a Él. Por eso hay que buscar ese lugar de la espiritualidad en la vida. Sin embargo, como de alguna manera tenemos que ser realistas, yo quisiera comenzar aproximándome a la situación que de alguna forma vivimos en este momento, una situación compleja, una situación difícil, y de cara a esa situación, cómo vivir esa espiritualidad que somos y cómo el rostro de Jesús tiene algo que decirnos y de qué manera nos lo dice. Esa es como la primera impresión que quiero aproximar. En esta imagen, ustedes pueden ver de qué manera la competencia, el desasosiego,
el vivir sin parar están como a la orden del día, ¿sí? Los temores, el descontrol, el estrés, es como prácticamente para muchas personas el día a día. Y quizás en este momento más con la pandemia que vivimos, pues todas estas cosas se han acelerado. Y ustedes también observan otro fenómeno que se ha acelerado portentosamente, que es el fenómeno también de la desestabilización social, de las protestas que ahorita estamos aquí en Colombia, etcétera, etcétera. Quizás detrás de todo esto está un poco esto que jocosamente nuestro querido Quino pues también representa gráficamente con la caricatura, ¿no? Basta mirarla simplemente para identificar un poquito cuáles son desafortunadamente los ideales que se han puesto en la sociedad actual, cuáles son y dónde están, cuál es la manera como el ser humano ha elegido para comunicarse. Claro, ahorita nos ha tocado forzosamente la virtualidad, pero se nos ha olvidado también el contacto realmente humano. El prójimo a quien amar pareciera nos llama poderosamente hacia el individualismo, hacia olvidar la dimensión del otro y la divinidad, el todo, el que todo lo soluciona y todo lo puede, pareciera identificarse pues con el dinero, ¿verdad? Entonces, ahí hay una situación compleja y difícil que ya de por sí pues está rodeando nuestro mundo, nuestra realidad, ¿sí? Por otro lado, también encontramos todas estas situaciones sociales, culturales, políticas, la violencia, la pobreza, las diferencias cada vez más grandes que hay entre unos y otros, las máscaras que muchos líderes manejan para poder manipular a través de su poder. Estas son situaciones que no podemos ignorar, que están ahí, que vivimos en ello y no podemos dar la espalda porque somos parte de esta historia. Por eso es importante de alguna forma también preguntar cuál es nuestro papel en todo esto y preguntarnos, bueno, es importante quizás en algún momento tomar distancia, parar para reparar, para reconfigurar la vida, para resignificarla, para encontrar cuál es nuestro lugar en ella, cuál es el lugar que debe ocupar nuestro ser y nuestra vida interior y nuestra relación, en este caso, nuestra relación con Dios, nuestra fe, ¿no? En ello es fundamental preguntarnos, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Y tú quién eres? Y preguntarnos y preguntarte, ¿habitas tu propia casa? ¿De casualidad habitas tu propia casa? ¿Eres absolutamente de alguna forma dueño de tu ser? ¿En qué medida te reconoces y en qué medida te desconoces? El ser humano es algo supremamente complejo. Definirlo no ha sido fácil. La cantidad de autores, filósofos, historiadores, sociólogos, cantidad de humanistas, teólogos, que nos hemos aproximado a intentar identificar o definir lo que es el ser humano y resulta que no lo logramos porque es demasiado complejo. Es demasiado complejo hablar de lo humano. ¿Por qué es tan complejo? Pues ahí está el asunto. Resulta ser que todos nosotros, de alguna manera, en algún momento de la vida, vivimos, padecemos y hemos sido parte de una situación crítica, de una situación difícil, de una situación de conflicto, de una situación que puede ser física, emocional y espiritual. Es decir, nuestra vida está no lineal, sino está como con una cantidad de oscilaciones, de momentos muy gozosos, pero también otros muy dolorosos, de situaciones que van marcando también nuestro cuerpo y por eso también se dice, y por esto estas imágenes, a veces nuestro cuerpo grita lo que la boca calla, ¿sí? Y todo esto que pasa a nuestro alrededor, no crean que no nos afecta, todo nos afecta y de alguna forma en su momento Jesús de Nazaret, en su contexto histórico del primer siglo de la iglesia, del primer siglo del cristianismo, en ese momento, en el momento en que él vino, pues también esa situación compleja del sometimiento, por ejemplo, romano, del pueblo judío, era parte de una situación
que él estaba viviendo y padeciendo, y que justamente debido a ella y a su coherencia con esa situación, termina como termina, ¿sí? Vamos adelante. Aquí también, en esta otra imagen, que es otra forma de expresar un poco lo mismo, en ocasiones nuestra vida se ve imbuida en tantas actividades y en tantas situaciones que terminamos haciendo oídos sordos a nuestro propio ser, a nuestro propio yo, a lo que nos está gritando lo más profundo de nuestro ser, a nuestros anhelos, que muchas veces también se expresan de repente como algún tipo de enfermedad, porque a veces se expresan como algún tipo de enfermedad. ¿Cómo vivir entonces en medio de todo esto? El conflicto interior y exterior decididamente no es una novedad. ¿Cómo hacerlo sin reforzar o empeorar la situación, la vida, ¿no? ¿Cómo salir de todo esto? Que esto es una realidad que no podemos ignorar, ¿sí? Que no nos vaya a pasar lo que Miguelito, cuando decide definitivamente enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda le avisen, ¿verdad? Es decir, no podemos dar la espalda a la realidad, ni a la realidad de afuera, ni a la realidad de adentro, de lo que somos, de lo que sentimos, de lo que está allí guardadito y que de pronto necesita salir, necesita sanar, necesita limpiar, ¿sí? La vida humana entonces se desempeña, se desarrolla en medio de la crisis. Eso no es una novedad. A todos los seres humanos nos acompaña en algún momento de la vida el dolor y la crisis, de fuera y de dentro. Es innegable, ¿sí? Por eso, la espiritualidad, desde este tiempo que vivimos, es importante ubicarla en el contexto en que estamos. ¿Cuál es ese contexto? Un tiempo de la inmediatez, de que todo es para allá, para este momento, de ausencia de sentido global de la existencia. El sentido de la vida está para el momentito, ¿sí? Y está simplemente, bueno, no está pensada para más allá. Quizás hace un momento el doctor hablaba justamente de la ausencia de sentido, de trascendencia del ser humano actual en general. No todo, pero sin embargo está sucediendo. Del individualismo, de la agresividad, de la inclemencia. De alguna forma, en muchos casos, yo no digo ustedes, se vive como si Dios no existiera. La relativización de las instituciones eclesiales, los esfuerzos de la Iglesia por dialogar con el mundo y prácticamente una época en que vivimos un cambio de civilización. En esta situación, entonces, la espiritualidad se nos revela como una dimensión fundamental humana. Ahí lo he subrayado en negrito, así más fuerte, para que tengamos eso muy presente. La espiritualidad en el ser humano es una dimensión fundamental, es parte de lo que es el ser humano, que lo mueve a esa búsqueda incansable de sentido, lo mueve a la trascendencia, lo mueve a recorrer su existencia de cara a lo infinito, a lo que está más allá de sí y que de alguna manera le hace también poner los pies sobre la tierra para arraigar ese terreno que pisa, para darle sentido a esa familia que tiene, para reconocer ese don maravilloso que ha recibido con la vida, con sus hijos, con su estudio, con tantas cosas que tenemos y que somos y que en ocasiones no hay conciencia. La espiritualidad es la dimensión también humana de la gratitud, de la posibilidad, de la humanidad. Todo ser humano, independientemente de su confesión religiosa o de su no confesión o no adhesión, todo ser humano es portador de una semilla de infinito, es portador de una capacidad de Dios en su corazón. Otra cosa es que no somos capaces a veces de desarrollarla porque podemos negarla y esto pues es el complique, porque tenemos la posibilidad pero no la utilizamos, no la aprovechamos. Muchas personas, en ocasiones que he tenido de dialogar con ellas, me han comentado ante la pregunta, bueno, ¿qué es lo que motiva tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu existencia? Y ahí encontramos pues una pequeña aproximación a lo que mueve la vida
en general, de algunas personas que en este caso se dicen creyentes y que de alguna forma es expresión de lo que les estaba hablando en este momento, de la espiritualidad como ese dinamismo que mueve la vida. ¿Qué es lo que motiva a usted su vida, su día a día? ¿Sí? Una cosa es decir, yo soy cristiano, yo soy de tal religión, yo soy de tal creencia. Una cosa es decir eso, pero otra cosa muy diferente verdaderamente es realmente realizarlo con la vida, ¿sí? Hay una diferencia bien grande porque pues, es preciso hilar, atar muy fino esa semilla de infinito que habita en mi ser con lo que yo hacia afuera estoy expresando y manifestando. Conjugar esas dos partes es el arte de la vida, precisamente. ¿De qué manera eso que Dios me regaló como posibilidad para ser, lo logro poner en función justamente de todos y cada uno de mis aspectos de la vida y de los demás, por supuesto, también? Entonces, en esa búsqueda de un lugar para la espiritualidad hoy, reconocemos que vivimos una época de profunda búsqueda espiritual en medio de toda esa confusión, situación de caos, de violencia, desigualdades, de también conflicto interior del ser humano. Vivimos una época de profunda búsqueda, de diversidad de expresiones espirituales. Vivimos la necesidad enorme de recuperación y de construcción de lo humano. ¿Por qué? Lo humano está en proceso, pero lo humano tiene el grave riesgo de no humanizarse, deshumanizarse. El ser humano tiene un don maravilloso que Dios le ha dado, pero ese don maravilloso puede ser puesto contra el mismo ser humano, ¿sí? Podemos ser y dejar de ser sencillamente por esa libertad que tenemos. En contextos como el que de alguna forma vivimos ahora, que le llamaríamos, como le llaman algunos autores, con el contexto de anemia espiritual, ¿sí? Es preciso desarrollar algo que todos tenemos, la inteligencia espiritual. Abrir esos horizontes nuevos e insospechados en el corazón para poder descubrir cuál es el meollo de nuestra existencia y hacia dónde va. Así como tenemos una inteligencia matemática y así como tenemos una inteligencia para las artes y todos tenemos distintos tipos de inteligencias que se conjugan para ser lo que somos, también hay una inteligencia espiritual, una espiritualidad que somos simplemente por el hecho de ser humanos. Por eso vale la pena en este momento preguntarnos de qué manera la espiritualidad nos puede ofrecer una respuesta para nosotros mismos, para el contexto en que vivimos, de cara a una comunión, a una humanización de nuestra vida, de cara a una mejor relación entre todos los seres humanos. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Esa es como la pregunta, ¿sí? Y de qué manera va emergiendo la experiencia, diríamos, del rostro de Jesús en todo esto. Eso es importante preguntárnoslo y es justamente el motivo de este congreso, ¿sí? Habría que decir antes que en la persona humana hay una contradicción ontológica. En el ser humano hay una contradicción del mismo ser. Por un lado, la autoposesión y el dominio conviven con nuestra limitación y dependencia. Por un lado, tenemos como las dos dimensiones y las dos situaciones dentro de nuestro ser. Por un lado, el deseo de dominar, de poseer, pero por otro lado, descubrir que somos limitados y dependientes. Entonces tenemos esa doble contradicción, ¿sí? Que es una situación que puede a más de uno ponerlo mal, ¿sí? Y unas tensiones ineludibles. Hay situaciones en tensión en nuestro ser. ¿Qué tensiones hay? La tensión entre la corporalidad y la espiritualidad, porque aunque somos seres espirituales y todo nuestro ser es uno, sin embargo hay una tensión. Temporalidad, anhelos de trascendencia, por un lado, somos temporales y finitos, pero por otro lado tenemos una tendencia y un anhelo a lo infinito, a la comunión, ¿sí? Hay esa doble realidad existencial humana que convive y justo allí
es donde se puede evidenciar y descubrir la semilla de eternidad a la que estamos llamados. En ocasiones hay personas que son capaces de expresar cuando están en lo más profundo de su vacío interior, de ese desasosiego que les provoca descubrir que no pueden dominarlo todo porque hay limitación, porque morimos, porque no somos absolutamente omnipotentes. Llega un momento en que el ser humano puede llegar a decir, como dice este poema, un poco del vacío, ¿no? Siento como un vacío, siento que nada es mío, siendo tan corto el recorrido, tan poco lo he vivido, es una extraña sensación, es como una falta de emoción. Todo de sentido carece, al menos eso parece. No sé qué rumbo tomar, hacia dónde caminar, no sé qué pensar ni en quién confiar. Y yo sigo dudando y el tiempo se va acabando. En la pelea vivo sin saber por qué sigo y la vida sigue corriendo y yo me sigue perdiendo en mi vacío existencial. Miren, esta imagen que aparece a su izquierda, bueno, está la chica de la derecha con ese anhelo de vivir, pero a la izquierda aparece pues un símbolo realmente. Si se fijan, este hombre que aparece allí como colgado de la nada porque parece ser que estaba ligado al lado derecho. Si ustedes ven, hay unas imágenes como de iglesitas. Es una simbología para expresar que el ser humano del tiempo actual se ha desligado de las instituciones eclesiales porque ya no quiere creer en la iglesia, porque ya no quiere creer en nada, pero no sabe a qué ligarse, no sabe a qué atarse, no sabe de qué agarrarse. Entonces queda en el vacío, ¿sí? Porque yo tenía una fe que era mi soporte, pero ahora no quiero, ya no quiero porque ahora está de moda no creer por lo que sea, pues entonces me suelto. ¿Y de qué me agarro? Entonces, eso de que nos agarramos es lo que no está funcionando, porque pues si no, el mundo funcionaría divinamente y sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cosa interesantísima. A mí me ha encantado esta imagen y jugar con esta imagen. En esta imagen se trata de una cueva, muy oscura, en la que unos caminantes que les gustan las aventuras no encontraban salida y de repente encuentran una fisura, de repente encuentran una grieta que cuando se encuentra es algo maravilloso porque se encuentra una salida, se encuentra luz porque permite ver en dónde están, pero si se fijan también, descubren agua, vitalidad, vida, ¿sí? Resulta ser que el ser humano, todos los seres humanos, por el solo hecho de ser humanos y por el solo hecho de lo que hace un momento mencionamos, ser frágiles, limitados, finitos, esa fragilidad que tenemos de nacimiento porque sabemos que somos frágiles, porque no somos autosuficientes en absolutamente todo. De hecho, de pequeñitos dependimos de muchas cosas. Hay muchas vulnerabilidades en el ser humano, físicas, tendencia a las enfermedades, etcétera. Tenemos también vulnerabilidades psicológicas y emocionales. Nos pueden herir el corazón, nos pueden atropellar el corazón y nos pueden volver nada, ¿sí? Pero hay vulnerabilidades sociales que las veíamos al comienzo, esas desigualdades enormes. Hay vulnerabilidades políticas, hay vulnerabilidades laborales. El ser humano es vulnerable, ¿sí? Y puede ser vulnerado, es decir, herido. Ajá. Entonces, esa vulnerabilidad, no sé si alcanzamos a identificar, es como una abertura, es como cuando algo se agrieta, como la fractura. Cuando hay una fractura en la pared o en una ventana, deja filtrar algo, deja filtrar o el aire o la luz. Resulta ser que esa bendita fractura, esa bendita fisura en el ser humano, en su existencia, es lo que le hace posible finalmente el acceso a lo infinito. ¿Por qué? Porque es como la llamada, es como la necesidad que surge de la total indefensión del ser humano de abrirse a aquello que le da respuesta frente a lo que nada humano le puede dar respuesta. Entonces, nuestra vulnerabilidad es nuestra ventaja, nuestra posibilidad, eso que está instalado en nosotros
como aquello que no quisiéramos, porque incluso nos da vergüenza admitir que somos vulnerables, admitir que nos equivocamos, eso es justamente la posibilidad de contacto con lo más hondo de nuestro ser y con aquello que es lo que nos sustenta y que llamamos Dios, ¿sí? Entonces, ahí hay una realidad muy honda, muy profunda, que pues amerita muchísimo, pero que vale la pena por lo menos sugerirla en esta ocasión, en este espacio. De manera que en esto que estamos hablando, decir espiritualidad, decir, por ejemplo, mística, es hablar sencillamente de el ser humano, porque solo el ser humano tiene esa capacidad desde su vulnerabilidad, esa capacidad de Dios, esa capacidad de apertura a lo infinito, porque está instalada en su ser como algo que es parte de sí mismo. Es un asunto, diríamos, y allí lo dice la lámina, es un asunto que echa raíces totalmente en lo humano. De manera que si quisiéramos aproximarnos a definir qué es eso de la espiritualidad, podríamos decir, cualquiera de estas podemos tomar y en el centro aparece como una síntesis. Podemos mirarla del centro. La espiritualidad es esa dimensión humana, es dinamismo de la vida, es esa forma de ser, de pensar, de mirar, de hacer, de saber, de elegir, de amar. En todo ello se revela el ser espiritual que eres, ¿no? Es rasgo y es además potencial de la persona, es invitación a la acción de vida. La espiritualidad es lo que nos mueve, nos lanza, nos saca de nosotros mismos, nos hace ser lo mejor, la mejor versión de ti mismo. Esa es la espiritualidad. Todavía en este momento estamos hablando de la espiritualidad como dinamismo humano. Vamos a ir poniéndole el tinte cristiano desde Jesús, pero todo ser humano tiene esta dimensión. Y cuando uno dice, ay, qué persona tan buena, pero lástima que no crea en Jesús. Pero resulta que todo esto está presente. ¿Por qué? Porque todo ser humano, independientemente de su lugar, de su contexto, de su cultura, es portador de esa dimensión fundamental que lo lanza a lo infinito. Todo ser humano. De esta manera, todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que ocupa nuestro tiempo durante el día, como lo pueden ver ahí, muy a nivel de caricaturas, todo eso es espiritualidad porque está moviendo nuestra vida permanentemente, ¿sí? Lo que pasa es que tú lo puedes hacer desde lo mejor de ti, que es Dios que te habita, o lo puedes hacer desde lo peor de ti, desde tu propio egoísmo e individualismo. Eso es la diferencia. O sea, que hay una espiritualidad, diríamos, sana, constructiva, humanizadora, y hay otra que no lo es, por cuál es que vamos a optar en cada minuto de la vida. Esa es como la invitación que de alguna forma la espiritualidad misma nos está lanzando. Es una invitación a cultivar la interioridad, a preguntarnos por el sentido de la vida, a trascender lo inmediato, a superar el vivir simplemente desde la superficialidad o desde las evidencias empíricas. Hay que buscar ese puntito de más allá, ¿sí? Inclusive, todas estas dimensiones, que son las dimensiones del ser humano, mi dimensión biológica, mi cuerpo, mi dimensión psicológica, mis emociones, mi dimensión social, mis relaciones con los demás, mi dimensión trascendente, mi querer salir de mí mismo hacia lo otro mayor que yo. Todas esas dimensiones están impregnadas de espiritualidad. Lo que quiero decir con esta imagen es que sin espíritu no hay nada de esto. No seríamos humanos. No se configuraría ni nuestro ser biológico, emocional, social y mucho menos nuestro ser trascendente. Nuestro ser trascendente que nos lleva a la pregunta por el amor y por el sentido y por Dios, pero que también lleva a la creación artística maravillosa, el arte religioso, la ciencia. La ciencia es una forma de creación. Y ahora que hablaba el doctor desde la ciencia, pues claro, es una forma de trascender también la ciencia. Y cuando la ciencia descubre que es una forma de trascender y que puede entrar en diálogo con eso, que es otra dimensión humana, que
que lo habita, pues se hace maravilloso porque se conjuga todo lo que Dios nos ha dado como posibilidad para responder a la pregunta más central de nuestra vida, la realización de nosotros mismos y la pregunta por el sentido de Dios en nuestras vidas. La espiritualidad como dimensión fundamental humana, entonces, es esa expresión del dinamismo, del espíritu que se lleva dentro, que cada uno tiene, que nos invita y que mueve a la vida. Un sacerdote canadiense que murió hace poco se preguntaba en uno de sus textos, ¿qué es eso que se agita en lo más hondo de mí? ¿Qué es eso? Para tratar de identificar la espiritualidad, ¿no? Es ese talante que genera una forma de relación con los demás, con Dios, que hace posible la realización de la propia existencia, ¿no? Otra forma de aproximarnos para definir, para decir qué es eso de la espiritualidad. También se le ha llamado la dimensión humana del deseo, de ese deseo hondo, profundo, espiritual, gigante, abarcante, ¿no? Así como en su momento San Agustín en las Confesiones lo afirmaba, grande es, Dios mío, esta fuerza de la memoria, grande en exceso, santuario ancho e infinito. ¿Quién llegó al suelo de su profundidad? Esta fuerza lo es de mi espíritu y pertenece a mi naturaleza. Y ni yo mismo alcanzo a comprender la totalidad de lo que sois. Y así, de manera que en esa experiencia que vive la persona cuando se responde la pregunta fundamental de su vida, en esa experiencia es capaz de encontrar al menos una respuesta que le provoca luego contar, como en el caso de Agustín. Su experiencia fue tan honda que luego no se la podía guardar para él, tenía que contarla, tenía que decirla, tenía que escribirla y manifestarla como lo más grande que le había sucedido en la vida, luego de su experiencia anterior de su vida y descubrir de todo lo que se había perdido hasta ese momento en su existencia, ¿no? Pasamos ahora sí, de todo este panorama general humano de la espiritualidad, pasamos al panorama de la espiritualidad humana que se hace espiritualidad cristiana. Esa espiritualidad cristiana solamente puede darse cuando ese dinamismo, ese talante del que estamos hablando, ese vivir con sentido, está orientado por un espíritu que hemos identificado, que es el espíritu de Jesucristo, ¿sí? Y cuando se expresa como seguimiento y como camino en el amor que se inspira en las palabras de Jesús, en las acciones de Jesús, ahí podemos hablar de espiritualidad cristiana. Ahí podemos hablar. Y cuando uno dice, estamos planteando el asunto desde el seguimiento de Jesús, pues estamos hablando de la persona de Jesús, estamos hablando de la mirada de Jesús, estamos hablando de la escucha atenta, del abrazo de Jesús, de la ternura de quien acoge y se ocupa del más necesitado, del pobre, del enfermo, del que nadie tiene en cuenta e ignora, del leproso, del poseído, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta dinámica, ¿cómo se gesta la espiritualidad del rostro de Jesús? ¿Cómo? ¿Cómo lograr gestarla? Pues miren, hay algo interesante. Tengo entendido que la Santa Faz se refiere a una imagen de Jesús prácticamente ya agonizante, ¿sí? Y sin embargo, ese rostro y esa Santa Faz simultáneamente comunican vida, es decir, Jesús muere y Jesús en su rostro también comunica vida. ¿Cómo lo podemos nosotros comprender y vivir? Porque se trata más que nada de vivirlo. ¿Recuerdan ustedes el encuentro que Jesús tuvo resucitado con la mujer, la María Magdalena? ¿Sí? Es fruto de un encuentro, es una experiencia de fe. Entonces, la espiritualidad cristiana
que pudiéramos decir está inspirada en el rostro de Jesús, es una espiritualidad del encuentro desde una experiencia de fe, desde una experiencia que transforma la vida de la persona que se encuentra con él, ¿sí? Que se encuentra con él. Vamos a detallarla un poquito, ¿sí? Jesús en su vida ha planteado una nueva lógica para la salvación. Fíjense que los judíos esperaban a un Mesías que los liberara de los romanos, pero Jesús no venía a eso. Él venía por otra razón y con otro tipo de liberación, ¿sí? Su discurso central: bienaventurados los pobres, los oprimidos, los perseguidos. Para Jesús, el necesitado es justamente el motivo fundamental de su mensaje. Ese es el objeto de su mensaje, ¿sí? Entonces, todos esos poseídos, todos esos necesitados, en realidad se convierten en los privilegiados del reino de Dios. ¿Y por qué se convierten en los privilegiados? Porque al ser los más vulnerables, recuerdan que ya hablamos de la vulnerabilidad, estos seres humanos tienen más abierta la fisura de la vulnerabilidad, tienen abierta la herida. Y cuando está abierta la herida, pues uno es receptivo porque agradece la ayuda que le viene de ese amor que le abraza, que es el amor de Jesús. Cuando nuestra vida se llena de dolor, de vulnerabilidad, de heridas, es cuando más fácilmente buscamos el apoyo, la ayuda, la oración. ¿Por qué? Porque la necesidad nos hace más susceptibles del amado, del amor del Señor, de su rostro, ¿sí? Entonces, este estilo de vida de Jesús en su tiempo le causó problemas, ¿sí? Su lógica era distinta a la lógica que se esperaba de él y por lo tanto, pues evidentemente no iba a terminar muy bien, ¿sí? Entonces, Jesús es conducido a la condena y a la muerte como producto de su coherencia de vida, ¿sí? En la experiencia de la muerte, Dios aparentemente calla y hace sentir a ese Mesías su abandono, ¿sí? Con la cruz, todo parece terminado, pareciera que todo se acabó y los discípulos se devuelven tristes y se encierran, se dispersan, se frustran. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó para que hoy nosotros digamos y se convoque un congreso de la Santa Faz? ¿Qué es lo que pasó? Porque si no, no hubiéramos tenido este espacio. Pues sencillamente que esa experiencia de Jesús de pasar por la muerte y de ser solidario con lo humano hasta el final, tenía solamente un propósito, el propósito de proveernos la posibilidad y el sentido de que nuestra vida va para algo muchísimo más grande, que nuestra vida se desarrolla en unas dinámicas que quizás no entendemos. Muy poco después de la muerte de Jesús, sus discípulos, reunidos en Jerusalén, anuncian que aquel al que habían crucificado vive y vive con una vida nueva y la vida de Dios, del Mesías, del Señor. ¿Qué es entonces lo que hizo que esos discípulos cambiaran de pronto de opinión? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuál fue esa experiencia? Entonces, allí tenemos que este Jesús resucitado es la respuesta definitiva de Dios que abre a la experiencia de esperanza. En su pasión, en su muerte, se ha hecho presente Dios y se ha hecho presente la salvación. En Él se instaura el reino de Dios, en ese Jesús. En Él también se ha consumado la alianza de Dios con su pueblo. En Él también ese Dios que había prometido, yo seré vuestro Dios, ha comenzado a ser Dios con nosotros. En Jesús, Dios es Dios con nosotros. En Él también Dios se reconcilia, la reconciliación con Dios se produce y la difusión de su Espíritu sobre todos. De hecho, es el Espíritu, que lo vamos a ver ahora, es el Espíritu Santo el que provoca la experiencia del resucitado, el cumplimiento de esa experiencia, y en Él, en Jesús, Dios inicia el cumplimiento de la promesa y nos saca de nuestro propio sepulcro. Así como Jesús sale del sepulcro y resucita,
Su experiencia nos invita a salir de nuestro propio sepulcro, que todos tenemos nuestro sepulcro por ahí. Así, la experiencia de Dios en Jesús resucitado se apoya en la fuerza del Espíritu, ese amor que envuelve la existencia, que envolvió la existencia de los discípulos en su momento, que animó la meditación de la Escritura en las enseñanzas de Jesús, que hoy la sigue animando y nos anima también a nosotros. Por tanto, lo decisivo de la experiencia no es la visión, pues el asunto no era ver a Jesús resucitado en esas condiciones espaciotemporales, no se daba a conocer Jesús. De hecho, en su Jesús resucitado no se dio a conocer sino a muy poquitos, a sus testigos, a los más amigos, no a todo el mundo ni las muchedumbres, fueron muy pocos. ¿Por qué? Porque él no se quería dejar apresar por los sentidos humanos. Por eso ese no me toques cuando se le acerca a la mujer y ya resucitado, porque él quiere dar a entender que estamos hablando de otro sentido que simplemente es el sentido de una vida que nos llama a descubrir que esta vida tiene una razón de ser en algo muchísimo mayor y que ese amor está sustentándola, que es el amor de Dios, el amor de Jesús resucitado en el Espíritu que nos anima. Así, la experiencia de Dios en Jesús resucitado respondía a las preguntas a las que ninguna presencia meramente humana es capaz de responder. Sacia los anhelos que ninguna persona humana es capaz de saciar, de manera que también introduce un orden de un ser nuevo en este mundo. La experiencia de Dios en Jesús responde todas esas preguntas, ¿sí? Entonces, Jesús mueve con su experiencia de vida la vida de otros, en su momento la vida de sus discípulos y hoy nuestra vida. Nuestra vida hoy es movida por toda su experiencia, por todo su movimiento en nosotros, en la medida en que, como decíamos al inicio, abramos el espacio, generemos esa dinámica de interacción con él en el interior, le permitamos ser en nosotros, que ese rostro de Jesús se convierta en esa inspiración permanente de nuestra vida y que así como cuando uno ve una persona que le llama la atención por su bondad, por su belleza, etcétera, este rostro de Jesús nos, al llamar la atención, pues de alguna forma también llama la atención a una vida distinta, porque no podemos ser los mismos una vez nos ha mirado y nos hemos dejado mirar por él. El rostro de Jesús se convierte así en sacramento de la presencia invisible de Dios. Por eso conviene a los discípulos que Jesús se vaya, pues el momento final de la revelación en la cruz supone que él se ha retirado del alcance de los sentidos humanos, ya no está perceptible ni a la vista, ni al oído, ni al tacto, y que cuando se da a conocer resucitado, no se deja apresar ni retener por ellos, se les aparece como en un claroscuro que exige la decisión de cada uno de sus testigos para ser reconocido, y que cuando es reconocido se disipa, se diluye, dejando el corazón las huellas de su paso. Eso es lo que sucede con la experiencia del resucitado, con la experiencia de este rostro de Jesús, que lo único que quiere es que vivamos según sus pasos, que fueron clarísimos y que los dejó en los santos evangelios. Esta experiencia, sí, de Jesús, de Dios en Jesús, requiere, en su momento requirió de sus discípulos y hoy de nosotros, sus discípulos, una radical conversión. Es una conversión de la mirada del corazón, que se hace evidente desde la experiencia del Espíritu Santo, raíz de la experiencia cristiana. Nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. Sin la transformación del corazón, entonces, que supone la donación del Espíritu, los discípulos no habrían podido reconocer al resucitado. En la donación del Espíritu, Dios se hace don que transforma el interior de la persona y le concede la condición de hijo en el Hijo, ¿no? ¿En qué consiste entonces nuestra experiencia espiritual del rostro de Jesús? ¿Cuáles son sus pasos? Ya estamos terminando.
Es indispensable actualizar en nuestro interior la dimensión de profundidad. Preguntar, esa dimensión de profundidad que es la dimensión espiritual, que despierta en nosotros la huella de Dios, que Él mismo ha puesto en nosotros como oído para la palabra, capacidad de escucha, nos la ha puesto también como mirada para experimentar su mirada y dejarnos mirar por Él. Es fundamental entonces ponernos en contacto con esa palabra. Por último, es indispensable el encuentro vivo del creyente con la persona de Jesús, la experiencia de tener delante la persona de Jesús. De esta manera, esto hace posible gestar en el creyente la experiencia de la conversión, fruto del encuentro real con la persona de Jesús, desde su palabra, desde el encuentro con el otro, desde la oración, desde la vida. Yo creo que una espiritualidad del rostro de Jesús nos va a exigir un proceso de conversión permanente. No, la conversión no se da una vez, la conversión se da durante toda la vida. Y cada día, diríamos, nos convertimos un poquito si vamos de la mano del Señor, porque nos acerca, nos aproxima, nos envuelve, nos inunda, nos colma en la medida en que le damos el espacio para que su enseñanza, su evangelio, su inspiración vaya haciendo que nuestra voluntad se modele a su voluntad. Y solo en este sentido es que contemplar el rostro de Jesús vale la pena. Muchísimas gracias. Alleluia, o Re della luce, ti sei rivelato.